Ahí está. Agregando la letra, hermano Miguel. Un poquito más grande, hermano. Un poquito más grande. Por ahí. Sí, yo lo voy a agrandar un poquito aquí en el. Bien. Sí, está bien ahí. Si lo agrando más, yo no se me empieza Sí, no, está bien. a colapsar aquí. Estamos siguiendo esta sección del libro, esta subsección que parte en el versículo 17 hasta el versículo 5 del capítulo 3. Hemos dicho que la palabra clave en esta sección es la palabra justicia, mishpat, y que generalmente esta palabra que aparece en el versículo 17 y en el versículo 5. En el Antiguo Testamento, generalmente esta palabra mishpat trabaja en conjunto con otra palabra, que es la palabra tzedaká, que también aparece en esta sección, pero en el versículo 3 o 4, si no me equivoco. Así que eso es importante porque la escritura es consistente, ¿verdad? Y cada vez que hay conceptos que son teológicamente relevantes, que son importantes, esos conceptos van a aparecer constantemente a través de toda la escritura. Bueno, esta sección comienza en el versículo 17, no en el versículo 1, como ¿verdad? Uno podría pensar que la sección comienza en el versículo 1. Algunas traducciones, me parece, creo que la Reina Valera hace esto, pone la subdivisión con este subtítulo que dice el día del juicio se acerca. Ahora, el día del juicio, no me había dado cuenta hasta ahora, realmente esto no es el día del juicio. Alguien podría pensar, este es el día del juicio. No, este no es el día del juicio. Lo que Malaquía está anunciando aquí es la venida del Señor, que va a tratar directamente con el problema que tienen los levitas y los sacerdotes. Y ese problema es que lo que ellos están ofreciendo al Señor es algo que no es aceptable para Él. Por tanto, necesitan pasar por un proceso de purificación, como hemos visto, ¿verdad? En el versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Yahvé con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿O cómo le hemos cansado? ¿De qué manera? En que decís, o cuando ustedes dicen, cualquier persona que hace mal agrada a Yahvé. Y él se complace en esas personas. O también cuando ustedes dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Y aquí viene la respuesta de Dios, ¿verdad? Lo que han dicho en el versículo 17 no es correcto, es erróneo. Porque Dios no se complace en los que hacen el mal. Dios no se agrada de los que hacen injusticia. Y Dios no está ausente, el Dios de justicia no está ausente, como ellos están acusando aquí al Señor. En el versículo 1 del capítulo 3 entonces viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Yo envío mi mensajero. El Señor va a enviar a un malaji, a mi mensajero. Y él va a preparar el camino delante de mí. Interesante esto, ¿verdad? Delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscáis. Noten que el delante de mí y el Señor pareciera ser que está hablando de dos personas diferentes, pero está hablando de Dios. Cada vez que leo este versículo me convenzo de que te convenzo un poquito más de que hay aquí una pista o una alusión a la Trinidad. Dios viene, pero quien va a venir en persona, por decirlo así, es el Hijo, la persona del Hijo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. También dijimos que el Señor y ángel del pacto corresponden a la misma palabra. Ahora, no es que el Señor sea un ángel, ¿ok? Acuérdense que la palabra ángel es la palabra mensajero también, ¿ok?
Y aquí ángel del pacto tiene que ver con alguien que va a llevar a cabo y que va a ejecutar las condiciones de ese pacto. Y la única persona que puede hacerlo obviamente es el Señor. A quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Esto es una pregunta retórica cuya respuesta no está incluida, pero que se puede deducir. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Nadie. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Nadie. Y es muy interesante porque esto obviamente mira mucho para adelante, creo yo, para todavía la futura venida del Señor. Creo que hay cosas de Malaquías que se han cumplido y otras que todavía tienen que cumplirse. Y evidentemente que cuando Él se manifieste, finalmente aquellos que son rebeldes contra Él no podrán sostenerse en pie. Nadie puede sostenerse en pie cuando el Señor manifiesta su gloria. Lo cual es muy también llamativo cuando uno compara la venida del Señor Jesús y mira lo que pasa en el huerto de Getsemaní, aquí en el Evangelio de Juan, cuando van a aprenderle y él pregunta ¿a quién buscáis? Él dice, ellos dicen a Jesús de Nazaret, a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y Juan agrega el detalle que cuando él dijo, yo soy, cayeron a tierra. Muy interesante, ¿verdad? Nadie pudo sostenerse en pie cuando el Señor dejó salir una chispita, ¿verdad? Un pequeño destello de su gloria. Y eso es la verdad. Nadie puede sostenerse en pie. ¿Quién puede estar en pie delante de Él? Y la idea aquí no es quizá, yo no creo que aquí esta porción específicamente tiene que ver con la destrucción de los malos, tiene que ver con la purificación para la purificación de aquellos que puedan, para que el pueblo de Dios pueda estar en su presencia. Así que el propósito no es en ese sentido destruir, pero sí se requiere de algo que es radical. Y en ese sentido el Señor no puede haber otra reacción delante de su persona sino el postrarse delante de Él. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata. Y entonces, ¿ok? Y entonces traerán a Yahvé ofrenda en justicia. ¿Se fijan cómo esta palabra clave aquí, aquí no es mishpat, es tzedakah, pero está justo al centro de esta porción? Cuando los levitas, cuando los hijos de Leví y los sacerdotes van a finalmente presentar al Señor una ofrenda en justicia, una vez que ellos hayan sido purificados o hayan pasado por ese proceso de purificación. La purificación implica que lo que va a salir es algo que tiene, que tiene la capacidad y tiene el valor y tiene el peso para ser aceptado en la presencia de Dios. Y entonces dice, será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Va a llegar un momento, dice el profeta Malaquías, en que los hijos de Leví finalmente van a presentar al Señor una ofrenda en justicia, pero va a ser en justicia únicamente y única y exclusivamente por una justicia que le ha sido otorgada. Han sido purificados, ¿verdad? Aquí yo creo que hay mucho de lo que tiene que ver con el nuevo pacto y con lo que el Señor logró con su muerte y resurrección. Eh, el apóstol Pedro habla de un pueblo que ha sido purificado por la palabra y somos un reino de sacerdotes. Creo que Malaquías mira con ojos hacia, no a la continuación del antiguo pacto, porque ese antiguo pacto está pronto a desaparecer, sino que está apuntando hacia algo nuevo. Y eso algo nuevo obviamente viene como resultado de la muerte y resurrección del Señor. La iglesia hoy día es el nuevo reino
de sacerdotes que ofrece al Señor sacrificios para honrar su nombre. Y esos sacrificios son aceptados en virtud de la justicia que nos ha sido dada por el Señor. Pero también existe la posibilidad de que como creyentes y siendo sacerdotes, acuérdense que como sacerdotes hay hermanos y hermanas, no solamente los hombres son sacerdotes, en el reino de sacerdotes que el Señor ha instaurado, lo que ofrecemos al Señor no siempre puede ser grato. Una de las cosas que tenemos que mantener en mente, hermanos, es que lo importante no es el sacrificio, sino el oferente, y el oferente tiene que estar en una condición que sea aceptable delante de Dios. El Señor lo dijo, que si, ¿verdad? Si tú vas al templo a presentar tu ofrenda y ahí te acuerdas en el altar, te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda ahí y reconcíliate con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Lo que el Señor espera de su pueblo entonces es una ofrenda que sea presentada en justicia, una ofrenda que sea grata, una ofrenda que sea grata al Señor. Esto es lo que Pablo espera, por ejemplo, cuando él va a llevar esta ofrenda a los santos en Jerusalén. Él espera que su ofrenda sea acepta delante de Dios, que sea agradable delante de Dios. También el apóstol Pablo habla de las ofrendas que los creyentes hacen, ¿verdad? Cuando él habla de los donativos que él recibió de los filipenses, él dice, por ejemplo, todo el 14, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El 18, pero todo lo recibo y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, mire, olor fragante, muy interesante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El mismo lenguaje que se ocupa en Malaquía, el mismo lenguaje que se ocupa en el Antiguo Testamento, de un sacrificio que sea aceptable, que sea agradable a Dios. Muy interesante, ¿verdad? También en el libro de Hebreos se habla de sacrificios que honran al Señor. El Señor se agrada de tales sacrificios. Eso está en Hebreos 13, si no me equivoco, ¿verdad? En el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿verdad? Por medio de Cristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hemos hablado de esto, del nombre que es despreciado en Malaquía, ¿verdad? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así que aunque no ofrecemos nosotros animales como en el Antiguo Testamento, la iglesia, el nuevo cuerpo, el nuevo reino de sacerdotes que el Señor tiene, se caracteriza por presentar ofrendas y sacrificios al Señor. Y buscamos que esos sacrificios les sean agradables. Así que Malaquías 3 en adelante anticipa algo que de alguna manera ya ha ocurrido. Creo que en algún momento también habrá lugar, puede ser que haya lugar en el milenio, debería haber un templo allí, aunque la naturaleza del ministerio va a ser muy diferente, va a ser muy diferente porque ya no hay necesidad de volver atrás con esos sacrificios, por tanto la liturgia va a tener que ser algo nuevo. No sé la verdad cómo eso va a ser. Bueno, no tenemos que tener todas las respuestas siempre. El versículo 5 dice, pero vendré a vosotros para juicio. Ahora aquí el tono cambia aquí. Ya no, aquí no es para purificar. ¿Ok? Ahora es para demostrarle a aquellos malvados
que están negando la justicia de Dios, ¿verdad? Ellos dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que están diciendo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Ya hemos visto que el Señor responde a eso, el Señor mismo va a venir, va a intervenir, pero aquí directamente el Señor va a hablar, va a venir para tratar directamente contra aquellos que, dice, no tienen temor de mí. ¿Ok? Que no tienen temor de mí. Este es el problema, creo que lo he dicho antes, este es el problema, este es el pecado que está detrás de todos los demás. La ausencia de temor, la falta de temor del Señor, lleva a las personas a tener un concepto errado de Dios, a hablar mal de Dios y a actuar de manera injusta hacia los demás. La ausencia de temor del Señor les lleva a presentar sacrificios defectuosos. La ausencia de temor les ha llevado a divorciar a su esposa legítima para casarse con la hija de un dios extranjero. Y en este caso se da un listado de pecados que están ocurriendo en los días de Malaquías. Dice el versículo 5, y seré pronto testigo, un rápido testigo, contra los, miren, noten, hechiceros y adúlteros. Se parece un poco al listado de Apocalipsis 21, ¿verdad? O a 20. Contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. ¿Qué dicen otras versiones? La Biblia de las Américas dice, y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero, y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. La NTV dice, en ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio, interesante la traducción aquí, estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor. La NBI dice, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros. Interesante esto de los hechiceros. Y los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está una lista bastante, este versículo es bastante breve, pero lo que ocurre aquí es bastante similar a lo que otros profetas describen. Es lo que el profeta Amós describe, es lo que el profeta Miqueas describe. Otras veces me han escuchado hablar de cómo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, lo que Dios esperaba de su pueblo, no era solamente obediencia a la ley en términos de, por ejemplo, guardar el día de reposo, cosas como esa, sino que también la parte ética, ¿verdad? La parte ética. Lo que se llama, es una frase que está mal, hoy día está un poco descontextualizada, ¿verdad? Pero en el contexto correcto, lo que está hablando es de la justicia social, de la verdadera justicia social, ¿okay? No de la justicia social que el mundo secular ateo proclama, que es muy diferente. La justicia social que proclama la sociedad es antropocéntrica, se centra en el hombre,
mientras que la justicia social de la Biblia es teocéntrica, se centra en Dios, muy diferente. Esa es la principal diferencia. ¿Okay? La justicia social, que puede tener cosas positivas, pero hace al hombre el centro de todo. Ese es el problema. La justicia de la cual habla el Antiguo Testamento y la Biblia es una justicia que se centra en Dios. Y por eso es que hace bien a los demás. Hace bien a los demás porque ya no soy yo, el ser humano, el centro de atención, sino que Dios es el centro de mi adoración. Si Dios verdaderamente es el centro de mi adoración, si Dios verdaderamente es el centro de mi devoción, entonces lo lógico, lo que va a ocurrir como resultado de esa devoción sincera a Dios, eso va a resultar en un trato justo a los demás. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y de esto habla la Escritura. El libro, por ejemplo, de Santiago, si alguien piensa que esto es solo del Antiguo Testamento, y creo que esto también lo he mencionado, el libro de Santiago dice, cuando habla de la verdadera religión, ¿se acuerda? La verdadera religión sin mácula es ¿cuál? Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. El Nuevo Testamento habla de una religión correcta, sin mácula. Y lo que Santiago habla allí se asocia con preocuparse de aquellos que están en un estado de vulnerabilidad y que los creyentes son responsables de ayudar. Los creyentes somos responsables de ayudar. Sean creyentes, principalmente creyentes, son a los que primero deberíamos ayudar son aquellos que son creyentes y están en necesidad. Y en segundo lugar, extender esa ayuda a quienes, cualquiera que la pueda necesitar. Amor al prójimo. ¿Okay? Eso es justicia. Esa es la clase de justicia que los creyentes deberíamos mostrar. En otras palabras, el actuar de esta manera, el actuar de manera justa hacia los demás, es la evidencia de una verdadera relación con Dios. Porque una verdadera relación con Dios lo que hace es reproducir, ¿verdad? Quien tiene una relación con Dios, lo que hace es reproducir esa relación que tiene con Dios, es reproducirla hacia los demás. En otras palabras, es tratar a los demás como Dios los trataría. Ese debería ser, eso es como nuestra vida debería verse. Que tratemos a los demás de la manera en que el Señor Jesús los trataría. Yo no veo nunca al Señor Jesús insultando a alguien. El Señor nunca insulta a alguien. El Señor nunca abusó de su poder. El Señor nunca amenazó. El apóstol Pedro lo dice, ¿verdad? Nunca amenazó. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Trató bien a los demás. Trató bien a las personas. Lo que está pasando en los días de Malaquías es justamente esto, es la evidencia. Hechiceros, adúlteros, juran mentira, los que defraudan el salario, los jornaleros, a la viuda, al huérfano, que hacen injusticia al extranjero. Estas cosas son evidencias de que las personas, muchas personas, y probablemente levitas y sacerdotes, no tienen temor del Señor. El Señor lo dice aquí, no tienen temor de mí. No tienen temor de mí. Por eso hacen lo que hacen. Por eso actúan de la manera que actúan. La iglesia, hermanos, hoy día somos responsables de estas cosas también. Yo ya mencioné lo que dice Santiago. El apóstol Juan habla de lo mismo. Santiago también habla de lo mismo. Santiago dice, si entra alguien importante en su congregación vestido elegantemente, y le dice, uy, tú ven, siéntate aquí en el primer lugar, que llegaste en tu Mercedes-Benz y tienes un anillo de oro, siéntate aquí. Pero al pobre le dice, no, tú quédate tú ahí fuera. No molestes. Entonces, no está haciendo acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Santiago y Juan van a decir que si alguien ve a alguien que tiene necesidad y tiene medios para poder ayudar a esa persona y sin embargo no hace nada por ayudarlo, ¿cómo hoy puede decir que le ama? ¿Se fija?
El amor de Dios, nuestra devoción a Dios, siempre va a repercutir al nivel horizontal, es decir, hacia los demás. Alguien puede saber mucho de la Biblia, puede ser muy devoto, pero si no tiene compasión hacia el que está necesitado, cualquier necesidad, a veces la necesidad puede ser emocional, no siempre física. A veces la necesidad puede ser emocional, la necesidad de tener que escuchar a alguien, de escuchar sus problemas, de compadecerse de lo que está pasando, de lo que está sufriendo. Esa compasión es lo que nosotros deberíamos reflejar en nuestra vida diaria todos los días. Y muchas veces lo que mostramos más bien es rapidez para juzgar. Ah, ¿viste lo que te está pasando? Yo te dije que te iba a pasar esto, ¿viste? Por porfiado te pasó. En vez de tener un corazón mucho más compasivo, mucho más, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Simpatético. El Señor dice, voy a venir, vendré a vosotros para juicio, porque ustedes han dicho que yo me complazco en los que hacen el mal. Ustedes han dicho que yo me agrado en los que hacen la maldad, pero no, yo no me agrado en ellos, al contrario, voy a venir y voy a tratar con ellos. Vendré en juicio. Hacia el final del libro de Malaquías, el Señor habla de cómo hacia el final del libro, no lo vamos, o sea, lo voy a mencionar solamente porque en su momento vamos a llegar ahí. Pero mire, el versículo 1 del capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Aquí sí podemos hablar del día del Señor, esa parte final del día del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no los dejará, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, noten el contraste, nacerá o alumbrará el sol de justicia. En el 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Noten ustedes, ¿cómo terminan los malos? ¿Cómo terminan estos que son soberbios, hacen maldad? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina mal? Terminan quemados, terminan destruidos. Eso es lo que queda para aquellos que son rebeldes. Este es el grupo que el Señor está dirigiéndose en el versículo 5. Estos son los malos, estos son los soberbios. Estos son los que dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Da lo mismo que hagamos el mal. Así que no importa, adulteremos, porque Dios no interviene, porque Dios le da lo mismo. La hechicería aquí probablemente tiene que ver con idolatría, con la práctica idolátrica, ¿verdad? Invocar a otros dioses, en fin, todo eso. Los adúlteros, claramente, estas cosas el Señor ya lo ha mencionado durante Malaquías, ¿verdad? Los que se han casado con la hija de un dios extraño y se han casado de manera adúltera, hechicero y adúltero, los que juran mentira. Claramente aquí tiene que ver con prometer cosas y no cumplirla, o falso testimonio, dar falso testimonio contra otro, en fin. Y Malaquías no da mucha señal en cuanto a estas cosas que se mencionan al final, defraudar en el salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y no hacer justicia al extranjero. Voy a pararme un poquito al final en cuanto a eso. Pero el hecho de que no mencione no quiere decir que no esté pasando. Creo que valdría la pena que puedan leer Esdras y Nehemías, porque algunas de las cosas que se mencionan aquí se mencionan que estaban pasando en esos días. Pero lo que Malaquías está diciendo es, el Señor va a tratar con estas cosas. Esta gente, este grupo de personas, llegó a la conclusión de que como aparentemente Dios no está, como aparentemente Dios no interviene, entonces da lo mismo lo que hagamos. Dios no ve, Dios no está. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y entonces defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Los más vulnerables. Los más vulnerables.
Ya mencioné que esto es tema típico. ¿Saben qué? Esto es muy importante porque esto lo mencionan otros profetas, pues son profetas preexílicos. Amós, Miqueas, Isaías, son profetas preexilio, son antes del exilio. Ahora estamos después del exilio. Y sin embargo, se repite la misma historia. Se repite el mismo pecado. La injusticia. La injusticia. Y estas son las personas los que están defraudando en su salario jornalero, los que están defraudando a la viuda, los que están defraudando al extranjero con su salario, perdón, al huérfano. No les, al mismo tiempo están yendo al templo a ofrecer su ofrenda. El Señor dice, yo no puedo aceptar esa ofrenda. No puedo. No puedo porque es una ofrenda que está siendo presentada en injusticia, no en justicia. Y mire, qué interesante, los que le hacen injusticia al extranjero. La palabra extranjero aquí no es la misma de la palabra extranjero del capítulo 2, cuando el Señor habla de la hija de un Dios extraño, un Dios extranjero. Aquí la palabra extranjero, ger, generalmente se refiere a un extranjero que ya vive ahí y que vive y que ya ha tomado las costumbres y las creencias de Israel. En un sentido, este extranjero es un extranjero como Ruth. Es un extranjero que se ha convertido al Dios de Israel y que ha aceptado la ley de Dios en su vida. Sin embargo, está siendo tratado con injusticia. El Señor, una de las cosas que había dicho en el libro de Levítico y también en el libro de Deuteronomio, es que Israel tenía que amar al extranjero como a ellos mismos. Tenía que tratarlo bien, amarlos como a ellos mismos, porque Dios ama al extranjero. Tenía que tratarlo de la misma manera. Ahora, yo no sé, pero bueno, en Chile hoy hay muchos extranjeros. Aquí también hay muchos extranjeros. Yo soy extranjero aquí también, pero hasta ahora me han tratado bien. Pero a veces hay casos, ¿verdad? Hoy día Cheryl estaba visitando a una niña de Ucrania que fue a reunión y esperamos que vaya este domingo. Se llama Julia, pueden orar por ella. No lo han pasado bien acá, llegaron de Ucrania después de la guerra y no es creyente, estamos orando por ella. Y decía que no los han tratado bien a los ucranianos aquí. Han tenido mala experiencia, al menos ellos han tenido mala experiencia. Pero también ha pasado en Chile que a los haitianos no los han tratado bien. O a los venezolanos no los han tratado bien. Y dice, no, que aquí estos vienen a quitarnos el trabajo. En fin, podríamos dar un montón de razones para quejarnos hacia el extranjero. Hay extranjeros que vienen a hacer maldades, eso está claro, ¿verdad? Pero hay otros que vienen para trabajar. Hay otros que vienen para tratar de sacar adelante a su familia. Hay otros que vienen porque están buscando una nueva oportunidad. Y muchas veces son maltratados. Muchas veces son insultados. Un creyente jamás debería hacer eso. ¿Okay? Nunca, pero jamás un creyente debería tratar a otra persona de manera diferente o de manera cruel simplemente porque es de otro país o tiene color de piel diferente al nuestro o porque tiene costumbres diferentes. Y usted sabe cómo somos los chilenos para burlarnos de los demás, ¿verdad? No tengo que decir eso. Bueno, jamás deberíamos no estoy diciendo que los chilenos, los creyentes no nos conocemos bien, nos gusta reírnos y, como decimos comúnmente, echar la talla. Pero de ahí a insultar a alguien o burlarse de alguien por su manera de hablar, por su costura, por su cultura o por su color de piel, eso ya es muy diferente. Eso es rayar, pasar la raya, algo que Dios no acepta. Bueno, en realidad nosotros cantamos con los niños, ¿verdad? Que Dios ama a todos, de todos los colores, pero muchas veces lo cantamos y no lo practicamos. Y eso no debería ser así. En el fondo, hermano, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, que incluso nosotros como creyentes en el día de hoy, podríamos tratar
que podríamos intentar querer presentar al Señor una ofrenda en justicia. Pero si estamos fallando aquí, si estamos de alguna manera haciendo algo de lo que aparece en esta lista, entonces, ¿cómo nuestra ofrenda va a ser presentada en justicia? El Señor dice, es que no tienen temor de mí. Dice, esta frase, no hay temor de mí, o no tienen temor de mí, aparece de manera muy similar en el versículo 6 del capítulo 1. ¿Okay? Entonces, lo voy a mostrar. En el versículo 6 dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra o mi gloria? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos. Noten ustedes, ¿verdad? ¿Dónde está mi temor? Es lo mismo que decir, no tienen temor de mí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está mi temor? Es equivalente a decir, no tienen temor. Y esta es la única ocasión en que aparece esta idea de dónde está el temor o la ausencia del temor, y luego la frase, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1:6 y luego Malaquías 3:5. No tienen temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No tienen temor de mí. Esta frase entonces, ausencia de temor, más la frase Jehová de los ejércitos, funciona aquí como una inclusión. Esta es una gran sección, no la más grande, de Malaquías 1:6 y 3:5, en la sección que incluye o que aglutina y lo que hace que tengan en común, ¿verdad? Los pecados de los levitas y los sacerdotes. Usted me dirá, la próxima semana, hoy día no lo vamos a ver, pero la próxima semana, Dios mediante, sí, tengo que confirmar si es que voy a estar o no la próxima semana. Tenemos un viaje, pero ahí lo confirmo. Pero la próxima reunión, Dios mediante, vamos a ver el del 6 en adelante, que es un tema totalmente diferente, que está muy relacionado con el libro, pero ya del 6 en adelante el principal objetivo a quien el profeta se dirige no solo sacerdote, sino que el pueblo en general. Mientras que 1:6 a 3:5, el grupo principal, el objetivo principal son los levitas y los sacerdotes. Y lo que encierra, lo que enmarca esta sección es esta frase: no hay temor de mí. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Así que la raíz de todos los pecados, el apóstol Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo diría con mucho respeto y reverencia, pero con base bíblica, que raíz de todos los pecados es la ausencia del temor del Señor. Raíz de todos los pecados, cualquier pecado que sea, la raíz de todo pecado es la ausencia de temor del Señor. ¿Cómo un grupo tan privilegiado, tan bendecido, tan querido para Dios como el grupo de sacerdotes y levitas, ellos tenían el privilegio de ser el mediador entre el pueblo y Dios? Ellos tenían el privilegio de llevar adelante todo el ritual y terminar con la bendición sacerdotal, ¿verdad? Lo hemos visto, número 6:24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. El Señor levante su rostro sobre ti, o alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa era la parte final de lo que los sacerdotes hacían. Tenían tantos privilegios. Eran los encargados de enseñar la ley. Eran los encargados de instruir al pueblo. Eran los que estaban todos los días, manteniendo esa nube de humo que venía del altar, subiendo a la presencia de Dios, ofreciendo sacrificio, rememorando la presencia de Dios en medio de ellos. Ese grupo
el que no tiene temor del Señor. El grupo más privilegiado es el grupo que perdió el temor del Señor. Y si alguien se pregunta, ¿por qué los sacerdotes están haciendo esto? ¿Por qué están presentando estos sacrificios defectuosos? ¿Cómo es posible que le presenten a una oveja ciega al Señor? ¿Cómo es posible que estén divorciándose de su esposa para casarse con la hija de un Dios extranjero? ¿Cómo es posible que estén pensando que Dios está ausente? ¿Cómo es posible que ellos piensen que Dios se agrada de la maldad? ¿Cómo es posible eso? Porque han perdido lo más importante. Han perdido el temor del Señor. Que el Señor nos guarde, hermano, a todos nosotros. Porque todos nosotros, partiendo por mí, somos responsables de cada día cultivar el temor del Señor en nuestra vida. Ese temor del Señor que es sano, ese temor del Señor que es saludable. No miedo de Dios, aunque eso está incluido en todo lo que significa el temor de Dios. Pero es mucho más que simplemente tener miedo de, uy, no voy a hacer esto porque Dios me va a mandar un rayo y me va a destruir. Más bien la clase de temor que implica amor, admiración, anhelo de su persona, anhelo por su presencia. Ese temor, esa reverencia. Cuando cultivamos esa reverencia del Señor en nuestra vida, nuestras acciones van a reflejar, deberían reflejar el carácter del Dios que adoramos. Por el contrario, si en nuestra vida si somos honestos con nosotros mismos y vemos que realmente no estoy tratando bien a mi prójimo, que no estoy tratando bien al extranjero, que soy indiferente al sufrimiento de la viuda o del huérfano, que soy indiferente y corazón frío hacia esas cosas, entonces quizás tengo que recapitular y tengo que reexaminar ese temor del Señor que profeso tener. Muy bien, son casi las 6:25, casi ya, así que vamos a dejarlo ahí por hoy. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda que tú eres un Dios que se acerca a su pueblo, que quiere estar cerca de su pueblo. Lo has hecho de manera notable y preciosa y gloriosa por medio de tu Hijo. Y Padre, hoy día a nosotros, a esta generación de hoy día, lo que nos queda es aprender a cultivar la presencia tuya en nuestras vidas. Y queremos nuestro Dios y nuestro Padre, queremos que la vida de tu Hijo en nosotros se haga evidente en nuestros actos hacia los demás. No queremos ser enciclopedias caminantes, Señor. Queremos ser personas que reflejen el carácter de Cristo. Necesitamos el conocimiento para que eso vaya transformando nuestra mente y nuestro corazón, pero lo que finalmente queremos es que nuestro corazón se vaya asemejando más y más al de nuestro Maestro. Bendice a tu pueblo, bendice a los queridos hermanos ahí en Santa María. Ayuda a cada uno de ellos, guárdales, Señor, ayúdales. Ayúdales a crecer en el temor del Señor. Ayúdame a mí a crecer en el temor del Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Ayúdanos a crecer y caminar juntos en nuestro peregrinaje en esta tierra hasta que sea el tiempo de ir a nuestro hogar. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.